Vamos a continuar con la explicación del dispositivo escolar y con esta diferenciación de los espacios, ¿sí? Con estas nuevas formas de socialización que van a ocurrir distanciadas de la familia como ocurría en la Edad Media. Los autores dicen en la página 31, la recogida y educación de los niños pobres en instituciones a las que son destinados poco tiene que ver no solo con la educación del príncipe niño, sino también con la de los colegiales, que son los de la infancia de calidad, que además de dedicarse al estudio de las materias literarias, gramática, retórica, dialéctica, vedadas para los pobres, y al de distintas lenguas, entre las que predomina el latín, se entretienen con juegos y espectáculos cultos y adquieren cortesanas maneras mediante la danza, la esgrima, la equitación y otros ejercicios de marca que les proporcionarán lo que Pierre Bourdieu es un sociólogo francés fallecido hace aproximadamente una década, que va a investigar y va a escribir sobre las formas de socialización que propone la escuela, ¿sí? Esto que estoy explicando no está en el texto, estoy haciendo una introducción para que sepan quién es este autor que está nombrado en este fragmento del texto. Y dice, Pierre Bourdieu denomina a todos estos aprendizajes, ¿sí? Sobre todo los ejercicios, el arte, la danza, la equitación, una exis corporal en consonancia con su categoría social. ¿Qué es la exis corporal? Tiene que ver con generar también a una estética del cuerpo, una manera de pararse, una manera de hablar, lo que nosotros conocemos como los modales, ¿sí? Esto es algo que se va a enseñar inclusive de forma diferenciada en cada una de las clases, precisamente para diferenciar las clases. Entonces, no es que unos tienen mejores o peores modales porque unos no lo aprenden, porque no saben, porque no quieren, sino que no se les es enseñado. A las clases altas se les enseña a comportarse de una manera diferente, pero de manera intencional. Es decir, estamos viendo y los autores nos hacen ver cómo muchos de los problemas que hoy encontramos en la educación obligatoria, han surgido, ¿sí? Con el origen de los sistemas educativos, con la forma en que fueron pensados. A lo largo del tiempo, esto ha sido discutido, sobre todo en el siglo XX, a partir de las perspectivas críticas de los posicionamientos que plantean la lucha de clases, estoy hablando en particular, por ejemplo, del marxismo, ¿sí? Que van a cuestionar los modos en que el capitalismo forma a las personas. También estoy hablando de el psicoanálisis, que también va a hacer planteos que van a hacer ver cómo juegan las relaciones de poder en las relaciones sociales o al interior de las propias familias. Quiere decir que son estos marcos conceptuales, estas teorías, estos posicionamientos, sobre todo la posición crítica que va a consolidarse en el siglo XX, los que van a hacer ver que este modo que tiene la escuela de formar a las personas, que estos fines de la educación no permiten el desarrollo de una democracia igualitaria, que no permiten el desarrollo de la igualdad, sino que por el contrario van a acentuar la desigualdad. Voy a continuar con el fragmento que dice, pero no se trata únicamente de diferencias de contenidos y actividades, sino que la dureza del encierro, el rigor de los castigos, el sometimiento a las órdenes, el distanciamiento de la autoridad y la autopercepción que se les inculca son el fruto de la diferencia abismal que existe entre los preceptores domésticos, los colegios y las escuelas de primeras letras destinadas a los hijos de los pobres. Allí aparecen las tres formas de educar a estos tres tipos de infancia, ¿sí?
los preceptores que educan en la propia casa, entonces está lo que decíamos antes, la influencia de los padres y la influencia de la educación formal presentes, los colegios, que vamos a encontrar diversos colegios, pero sobre todo está caracterizando los colegios jesuitas, que van a brindar una cantidad de conocimientos que van a permitir luego desarrollar lo que conocemos como las profesiones liberales, abogados, médicos, etcétera. Y las escuelas de primeras letras, solo primeras letras para los hijos de los pobres, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, ¿sí?, también cómo se establecen contenidos diferentes. En esta, en este pensar formar a las personas, en cada momento de la historia, el texto profundiza en particular la actitud que toma la Iglesia, pero pensemos en el surgimiento de la modernidad y lo que está pasando en Europa. Por un lado, va a entrar en crisis el gobierno de la Iglesia Católica y se va a producir lo que conocemos como la Reforma. De hecho, van a ser los reformistas luteranos los que van a proponer y van a desarrollar conocimiento que hoy nos va a dar lugar a tener una disciplina que es la didáctica, sobre la que vamos a avanzar más adelante en el año, ¿sí? Que es la didáctica, va a pensar las maneras de formar y de formar a todos, ¿no? El luteranismo hoy diríamos que es más democrático, ¿sí?, frente a una posición de la Iglesia Católica que va a pujar luego ese poder frente a los reformistas con la contrarreforma, y va a encontrar también que una de las maneras de luchar para conseguir la construcción del poder también es formar a las personas, también es formar a la niñez, y por eso es que en el marco de la Iglesia se va a desarrollar mucho conocimiento sobre cómo formar. Y parte de ese conocimiento tiene que ver con esto que se denomina formación de profesionales de la educación, estatuto del maestro, el maestro como funcionario de Estado. En primer lugar, estatuto del maestro, porque va a aparecer esta figura que antes no existía, figura a la que además se le van a atribuir unas funciones en particular, es decir, va a aparecer una nueva profesión, se los va a formar y se va a plantear cuáles son los deberes. Dice, esta especificidad de las actividades de enseñanza en función del origen social de los alumnos se hará patente en el momento en que el Estado pretenda, de acuerdo con los intereses de la burguesía, generalizar e imponer una formación para los hijos de las clases populares. Los nuevos especialistas recibirán ahora una formación controlada por el Estado e impartida en instituciones especiales, las escuelas normales. El objetivo primordial es que desempeñen funciones acordes con la nueva sociedad en vías de industrialización. Es decir, por un lado la Iglesia y por otro lado el Estado van a formar a los maestros con intereses particulares. La Iglesia para incrementar su feligresía y por lo tanto también su poder, es decir, que el conjunto de las personas acepten aceptemos los principios de la Iglesia, no los cuestionemos, y el Estado otro tanto. Al Estado lo que le va a interesar es la cohesión social, que cada uno acepte el lugar que le tocó en la sociedad sin cuestionarlo. Esto va a ser muy importante, este planteo del Estado en el siglo XVIII y siglo XIX, porque en el siglo XIX se van a dar muchas revueltas a partir de el develamiento o la resistencia que van a empezar a generar la clase trabajadora frente a la opresión de la clase eh, del capitalismo, ¿no?, de la clase capitalista, de la clase dominante, que los va a utilizar como fuerza para el desarrollo y la acumulación de capital sin la retribución merecida, es decir, la plusvalía, ¿no?, que, digamos, contenido que sobre todo a la gente de economía y de historia
puede desarrollar mucho más y mejor.